Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía y les traigo reacciones de hipersensibilidad para que repasemos juntos y espero que les pueda servir. Bueno, como primera instancia necesitamos definir lo que son las reacciones de hipersensibilidad, que son respuestas inmunes dañinas para el organismo. Las denominamos como excesivas eh, y que se dan en un individuo que está previamente sensibilizado contra un antígeno que no está controlada o está pobremente controlada, ¿sí? Por eso la característica de excesiva, y de ahí viene lo dañino, y que está dirigida a tejidos normales del organismo. Una aclaración que les dejo en la parte de abajo es que por convención, y especialmente cuando en clínica utilizamos la palabra hipersensibilidad, nos referimos a la respuesta inmune dañina de los antígenos externos, o sea, contra antígenos externos. Y ahí yo les dejo el tema de que en esta palabra o en este apartado faltaría discutir el tema de la autoinmunidad. Muy rápidamente, para decirles, podríamos clasificar a las causas por las cuales se produce una reacción de hipersensibilidad en tres. La autoinmunidad, que se define como reacciones del organismo, del huésped, contra antígenos propios. Reacciones contra microorganismos externos y reacciones contra antígenos ambientales. Antígenos ambientales pueden ser polen, algún tipo de pelo de gato. Hay gente que es alérgica, ahora lo vamos a ver, a un montón de antígenos ambientales. ¿Qué tienen en común estas tres causas? Que todas activan la inmunidad de tipo innata y la inmunidad de tipo adaptativa. En este Power no vamos a revisar mucho sobre cada una de las inmunidades, pero revisen los conceptos inmunológicos claves para que se pueda entender un poco mejor. Acá les dejo unas figuritas con algunas de las causas y qué es lo que sucede con estas causas. Generalmente estos estímulos, cualquiera de los estímulos, son difíciles de erradicar. Eso tienen en común las causas. Esos estímulos, como no puede el organismo erradicarlos, generan un mecanismo que nosotros denominamos mecanismo de amplificación inflamatoria, por lo cual todo el organismo se prepara para erradicar a ese cuerpo extraño o a ese antígeno, y entonces la respuesta inmune se vuelve muy difícil de controlar o de parar porque hay muchos lugares activos. Y acá les dejé unas figuritas de algunos de los alérgenos más comunes, una figurita de microorganismos y una figurita de las enfermedades autoinmunes, algunas de las enfermedades autoinmunes, para que recuerden o para que tengan presente como causas de reacciones de hipersensibilidad. Vamos a pasar a la primer causa. La primer causa, la autoinmunidad. Cuando nosotros nos referimos a autoinmunidad, decimos que es el fallo en el mecanismo de autotolerancia. La autotolerancia es un mecanismo de educación de los linfocitos por los cuales les mostramos antígenos propios en su etapa de desarrollo para que no reconozcan a los antígenos del cuerpo como extraños. Cuando eso no funciona bien, entonces tenemos linfocitos autorreactivos. La autoinmunidad puede ser de ambos linfocitos, de B y de linfocitos B y de linfocitos T. Revisen en la educación linfocítica cómo es el proceso de selección de linfocitos y van a ver en qué partes
puede fallar el mecanismo de autotolerancia. Entonces, estos linfocitos T o B, que ahora reconocen antígenos propios como extraños, atacan a células o a tejidos del organismo del huésped, que por lo demás son normales. Generalmente la autoinmunidad es una patología que se suele dar en un grupo etario joven, ahí les puse alrededor de los 20 y los 40 años, y se dice que la autoinmunidad es más frecuente en mujeres. Entonces los procesos autoinmunes, tenemos que pensarlos más frecuentemente en las mujeres. Generalmente las reacciones de tipo autoinmune me van a dar enfermedades de tipo crónicas, y acá les dejé algunos tipos de enfermedades que existen autoinmunes. Pueden ser confinados a un órgano específico, como por ejemplo la miastenia gravis, ¿sí? O la diabetes de tipo 1, o pueden ser enfermedades de tipo sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea, entre otras más que existen. Acá les dejo dos grafiquitos que repasan la educación y el proceso de autotolerancia que les estaba contando recién, ¿sí? La educación de los linfocitos T en este sector, con los T reguladores, que son muy importantes, y la educación de los linfocitos B en este sector, para que luego terminen, ¿sí? Siendo linfocitos, estos en este caso son normales. Cuando alguno de estos pasos falla, estamos en esta figurita, ¿sí? En presencia de fallos de la autotolerancia. Una de las creencias o de las teorías dice que los mecanismos de autotolerancia podrían fallar a partir de infecciones inflamatorias o de algunos virus presentes en algunas infecciones inflamatorias y de cierta susceptibilidad genética, pero no se sabe muy bien la causa. En esta figura lo que les quiero mostrar es que existen dos teorías en las cuales el proceso de autoinmunidad se daría o a partir de la inducción por las células presentadoras de antígenos de ciertas proteínas coestimuladoras, y eso activaría a los ya presentes linfocitos reactivos, o la presencia de péptidos de microorganismos que son presentados a las células reactivas, que luego se parecen esos péptidos mucho a proteínas presentes en los tejidos del huésped. Esas son las dos teorías por las cuales se desarrollaría la autoinmunidad. ¿Cómo clasificamos a las reacciones de tipo inmune? Hay dos formas de clasificarlas. Una, que es la que tal vez conocen, que les ponemos números, ¿sí? Y dependiendo de cómo es la patogenia de esa reacción de hipersensibilidad, vamos a ir explicándolas. Y otra forma de agruparlas, que en este caso de la bibliografía del Abbas, de donde tomé algunas cosas, el Abbas prefiere clasificarlo por mecanismo patológico, involucrando a todas las enfermedades que están causadas por anticuerpos y a todas las enfermedades que están causadas por linfocitos T, porque explica qué tanto que un antígeno puede estimular los dos tipos de respuesta, tanto celular como humoral. Entonces prefiere este tipo de explicación para dividir las reacciones de hipersensibilidad. Yo hoy voy a explicar a partir de esta, ¿sí? Empezamos por la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, denominada inmediata. ¿Por qué? Porque es primero la más prevalente, la más frecuente, pero aparte es, como la palabra le dice, una respuesta rápida que se desarrolla en minutos, aunque tiene dos fases que es muy importante conocer para el tratamiento de los pacientes, y que esas fases son
una de respuesta inmediata que dura aproximadamente entre 5 y 30 minutos hasta aproximadamente 1 hora, y en esa respuesta predominan los mastocitos y las prostaglandinas. ¿Qué van a producir los mastocitos con la liberación de estas proteínas que les dejo acá? Sobre todo histamina, y las prostaglandinas van a generar una respuesta vasodilatadora, edema, la contracción del músculo liso, y todo eso nos va a llevar, ¿sí?, a distintas manifestaciones clínicas en los primeros minutos de esta reacción. Pero hay que tener en cuenta que en una fase, la segunda fase, una fase tardía, entre 2 y 8 horas después de la primera fase y hasta días después, yo puedo encontrar que a causa de las citoquinas, de la presencia de neutrófilos, de la presencia de eosinófilos y también de linfocitos, en especial este tipo de linfocitos helper 2, voy a tener una inflamación, la presencia de inflamación y la destrucción de los tejidos que se ven involucrados cuando aparece una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Esos ejemplos son más fáciles de entender en lo que es la respuesta de un paciente o una paciente asmática, pero bueno, se pueden dar en cualquier tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Nosotros a los y las pacientes que desarrollan este tipo de respuesta, cada vez que se enfrentan a un factor ambiental que puede ser un virus, una bacteria, puede ser polución, cualquier tipo de factor ambiental. De hecho, hasta el 30% de los pacientes que desarrollan atopía, los antígenos no son justamente antigénicos, no desarrollan respuesta inmune, como por ejemplo el frío, ¿sí?, las temperaturas extremas o el ejercicio. Pero la cuestión es que los individuos tienen que estar previamente sensibilizados. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera vez que toman contacto con ese alérgeno, al individuo no le va a pasar nada, no desarrolla una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Las sucesivas veces en las cuales se expone a ese alérgeno, nosotros denominamos alérgeno a todos los factores ambientales, sean o no sean antigénicos, que pueden desarrollar una respuesta de tipo inmune en un paciente atópico. Atópico quiere decir que este paciente tiene una cierta susceptibilidad genética para desarrollar este tipo de respuesta que se ve gatillada por estos factores. Ese alérgeno, como decía, en la primera instancia no va a desarrollar una respuesta de tipo inmune, pero sí luego de que se desarrollan los anticuerpos IgE, que son los predominantes en los pacientes atópicos. Cuando yo me encuentro nuevamente con ese antígeno, voy a desarrollar todas las veces una respuesta de tipo 1. Ya les dije que los mastocitos son las células predominantes, pero existen otros tipos de células. Las reacciones pueden ser tanto locales como sistémicas. Locales habrán visto reacciones en la piel, por ejemplo, y sistémicas es lo que denominamos como anafilaxia. Acá les dejo dos figuras. La primera quiere exponer cómo es el proceso por el cual un alérgeno, en este caso pone como ejemplo el polen, ingresa en la mucosa y desarrolla una respuesta de tipo inmune con las células presentadoras de antígenos, en este caso el linfocito B, también pueden ser las células dendríticas o los macrófagos, presentándose a los linfocitos de tipo TH2, helper 2, y entonces
una vez que los linfocitos B se desarrollan en plasmocitos y secretan, o células plasmáticas y secretan inmunoglobulina E, esa inmunoglobulina E va a circular buscando anclarse a los mastocitos que tienen receptores para esa inmunoglobulina, y cada vez que se presente este alérgeno específico para esta cadena, los mastocitos van a degranular, van a liberar sus gránulos que tienen los mediadores que les expliqué en la diapo anterior. Y acá tienen las aminas vasoactivas o los mediadores lipídicos responsables de la inmediatez de la hipersensibilidad de la primera fase, la fase que se desarrolla en minutos, y las citoquinas responsables de la fase tardía, muy importante tener en cuenta esto. Y este gráfico les muestra todos los procesos que se desarrollan a partir de cada uno de los componentes de los gránulos de los mastocitos y de los eosinófilos. Acá tienen la vasodilatación, la broncoconstricción, la hipermotilidad intestinal, la inflamación y el daño a los tejidos, junto con los transudados que se producen. Y en los eosinófilos, que van a ser característicos en ciertas patologías, como por ejemplo en los parásitos, tienen también cómo se desarrolla. Estas figuras lo que quieren mostrarles es, tal vez entre quienes están escuchando, hay alguna persona que sea atópica y le han realizado este estudio en el cual al paciente o a la paciente se pincha con distintos tipos de antígenos y después se evalúa qué tipo de respuesta tienen a ese antígeno para ver si son o no alérgicos. Entonces lo que les quiere mostrar es cómo cuando se ingresa el antígeno, esto es antes, previo a desarrollar la respuesta, cómo se genera la respuesta y luego lo podemos evaluar en la piel como forma de buscar pacientes que sean atópicos. Fíjense que acá tienen que la vasodilatación y la congestión, junto con este transudado, ¿sí?, genera me sale levantamiento, perdón por la poca especificidad, y entonces lo podemos ver en la piel como una placa, ¿sí?, como una elevación, ahí está la palabra, como una elevación en la piel, ¿sí? La respuesta de tipo inmune de tipo 2 está mediada por anticuerpos, o decimos que es la respuesta mediada por anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que los anticuerpos que van a estar presentes van a ser de tipo IgM o IgG. La respuesta de tipo 2 va a atacar antígenos que son intrínsecos, ¿sí?, de membrana o de matriz celular, o también antígenos que pueden provenir del exterior. ¿Qué va a pasar en esta reacción de hipersensibilidad de tipo 2? Los antígenos van a ser opsonizados, ¿sí?, marcados por estos anticuerpos para que los fagocitos los puedan justamente fagocitar y luego no solamente eliminar al antígeno, sino también hacer la presentación antigénica para poder monitorear luego en la sangre y en los tejidos si es que vuelve a aparecer el antígeno. En este caso, esta reacción activa el complemento, por eso se desarrolla una inflamación en los tejidos, y esa inflamación
toda esta reacción que está sucediendo interfiere con las normales funciones de las células y de ahí yo voy a tener las características clínicas. Acá tienen la figura que explica la opsonización y la fagocitosis. Estos son los fagocitos. Acá está la célula que va a ser opsonizada, cómo termina siendo fagocitada, cómo se activa el complemento. Recuerden lo que es el complemento, una serie de proteínas, de las cuales hay algunas que son las más nombradas, las más frecuentes, el C5A y el C3A, ¿sí? A quiere decir activado. Como el complemento, cuando se activa, genera una cascada inflamatoria por la cual, acá en este caso, tenemos el reclutamiento de células inflamatorias. Y después vamos a tener, ¿sí?, otro tipo de activación que va a ser el mediado por los anticuerpos dirigidos contra algún antígeno. En este caso están viendo dos ejemplos en el que un anticuerpo se dirige contra el receptor de acetilcolina, que recuerden que son proteínas, y en este caso se dirige contra los receptores de las células de la tiroides, contra el receptor TSH. Entonces, para cada uno de estos mecanismos yo tengo ejemplos de enfermedades. En el primer caso, donde se realizan las opsonizaciones y la fagocitosis, los ejemplos son, por ejemplo, la eritroblastosis fetal o reacciones a drogas. Van a desarrollar este tipo de respuesta. Ahora, las enfermedades que activan el complemento y son mediadas por una inflamación, como ejemplo tenemos las glomerulonefritis. Como ejemplo de anticuerpos que se dirigen hacia las células, hacia receptores o proteínas en las células e interrumpen con su función, tenemos a la miastenia gravis, justamente esto que están viendo acá, y a la enfermedad de Graves-Basedow. La respuesta de tipo 3, mediada por complejos inmunes, va a ser una reacción de hipersensibilidad caracterizada porque los antígenos se unen a los anticuerpos y circulan por la sangre. En el caso anterior, en la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, los antígenos están en la membrana o en la célula y se forman en el lugar en el que se encuentra el antígeno. Esto se forma en la sangre, circulante en la sangre. Entonces, como dice acá, solo producen enfermedad cuando se acumulan. ¿Y por qué se pueden acumular los complejos antígenos anticuerpos? Porque se forman demasiados o porque no se eliminan, ¿sí? Entonces, estos complejos antígenos anticuerpos pueden depositarse y eso genera este tipo de respuesta. ¿Por qué puede pasar que los antígenos anticuerpos se acumulen? Porque hay complejos, sobre todo los complejos que son pequeñitos, que son muy difíciles de fagocitar. Entonces, quedan circulando largos periodos de tiempo. También existen antígenos que son de tipo catiónicos, que se unen a los componentes de la membrana y entonces son difíciles de eliminar. Lo importante de esta respuesta es que va a desatar una inflamación y esa inflamación vamos a poder verla generalmente en dos formas: enfermedades de tipo sistémicas como el lupus y enfermedades locales como pueden ser las vasculitis, las glomerulonefritis y las artritis. Si se fijan acá, ustedes dirán, bueno, me acabas de decir que la glomerulonefritis también se puede producir por respuestas de hipersensibilidad de tipo 2. Van a ver que hay muchas enfermedades que pueden responder a más de un tipo de reacción de hipersensibilidad. Y acá
les dejo a Dr. House, que no sé si alguien lo ha visto, como diagnóstico diferencial siempre tenía lupus y casi nunca llegaba al diagnóstico de lupus porque el lupus tiene muchos criterios diagnósticos y entonces uno de los chistes es siempre es lupus y nunca es lupus, nunca termina siendo lupus. Bien, y acá lo que tienen es una figurita donde tienen los antígenos que están en naranja y los anticuerpos formando los complejos antígenos-anticuerpos que luego van a circular. Bien, acá tienen, entonces, como yo decía recién, que los antígenos están circulando, los verdes, los puntitos verdes circulan en la sangre y los anticuerpos, que obviamente son secretados por las células plasmáticas, específicos contra esos antígenos, se unen a ellos en la sangre. ¿Sí? Recuerden que siempre estas reacciones se dan en individuos que están sensibilizados, o sea, yo tuve que tener alguna vez el contacto con estos antígenos, con los puntitos verdes, para que mi sistema inmune esté preparado para generar los anticuerpos. Si no, esto no sucede. Se unen en la sangre y luego se pueden depositar, ¿sí?, en cualquier región, y como en este caso está mostrando cómo se depositan en los vasos sanguíneos, por lo cual yo voy a tener una vasculitis, ¿sí? Estos complejos inmunes van a activar, como dije recién, una respuesta inflamatoria. En este caso está mostrando un neutrófilo, y los neutrófilos y esa respuesta inflamatoria son los responsables del daño que se produce en los tejidos, ¿sí? Acá tienen, y les dejé una figurita para que miren cómo tienen dos ejemplos de glomerulonefritis. En este caso tienen una glomerulonefritis que está mediada por anticuerpos que van contra la membrana basal, ¿sí? Fíjense cómo está resaltado todo lo rosa, lo violeta más fuerte, ¿sí? Está resaltado, y acá tienen la inmunofluorescencia que les ayuda. Entonces, anticuerpos que van contra los antígenos de membrana basal, van y atacan a esos antígenos. Esta es una reacción de tipo 2. Ahora, esta reacción, el depósito de inmunocomplejos, también me genera una glomerulonefritis, pero miren el patrón, es distinto, ¿sí? El patrón, cuando yo lo miro, este patrón me indica que todos esa inmunofluorescencia verde, o acá también se puede ver, todos esos son los inmunocomplejos que se formaron por otra cosa en la sangre y fueron y se depositaron en el glomérulo. Acuérdense que el glomérulo es un lugar de filtración. Y esta es una microscopía electrónica para que vean más de cerca el depósito que va a adoptar distintos tipos de patrones. La reacción de hipersensibilidad de tipo 4 es la denominada mediada por células T. Las células T van a ser las representantes de este tipo de reacción. Típicamente, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 me van a dar enfermedades de tipo crónicas, lo cual no quiere decir que no puedan existir procesos agudos. Yo tengo dos tipos de mecanismos que explican la enfermedad producida por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Uno va a ser la producción de citocinas e inflamación. Los responsables son los linfocitos CD4, que se subdividen en helper de tipo 1 y helper de tipo 17. Cada uno va a generar una respuesta específica. Los helper de tipo 1 con la citoquina, el interferón gamma, muy importante para la activación de los macrófagos, recluta macrófagos, y los TH17, los helper 17, son los encargados de reclutar neutrófilos y monocitos, que recuerden que los monocitos son los circulantes en sangre antes de transformarse en macrófagos cuando ingresan a los tejidos, cuando salen de la sangre, de la circulación sanguínea. En este tipo
de inflamación es muy frecuente que se presente la fibrosis. ¿Cuál es el prototipo de enfermedad de este tipo de inflamación responsable de los CD4? La reacción de hipersensibilidad retardada. ¿Por qué decimos reacción de hipersensibilidad de tipo retardada? Porque se acuerdan que hay una reacción de hipersensibilidad, la primera, la número 1, que es inmediata. Bueno, esta reacción, como la palabra lo dice, es una reacción que vamos a poder ver recién a las 24/48 horas de la exposición con el antígeno, ¿sí? En este caso les dejé que generalmente nosotras utilizamos pruebas de reacciones cutáneas que queremos observar qué pasa con ese huésped cuando les inyectamos distintos tipos de antígenos. Les dejé como ejemplo la PPD o la prueba de la tuberculina, muy importante en la tuberculosis. Otros ejemplos de enfermedades que presentan reacción de hipersensibilidad de tipo 4 producidas por linfocitos TCD4 son la artritis reumatoidea, la psoriasis o la esclerosis múltiple. Los CD4, en este caso, lo que acabo de explicar, son la población más importante, la más numerosa, lo cual no quiere decir que no existan CD8. El caso en el cual los linfocitos CD4 junto con los CD8 en la misma cantidad, en la misma proporción generan enfermedad, es la hipersensibilidad que se da por contacto. En esa enfermedad, en la hipersensibilidad por contacto, nosotros tenemos misma cantidad de linfocitos CD4 que de CD8 y comparten las características que están escritas acá para generar la inflamación. Entonces, el segundo mecanismo por el cual se puede explicar el daño que se produce en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 es la muerte celular. La muerte celular, como todos saben, está a cargo de los linfocitos T CD8 positivos. ¿Qué hacen los linfocitos CD8 positivos? Atacan a las células. Y como les dejé escrito ahí, los CD8 no pueden distinguir entre los efectos citopáticos y los efectos no citopáticos que se producen en las células. Entonces ataca a cualquier célula que le presente una proteína de tipo anómala, siempre presentadas, como saben, por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, toda presencia de proteína anómala, cuando una célula no solamente se ve invadida por un virus, por ejemplo, o por una bacteria, sino que también una célula neoplásica o algún problema que tenga la célula en su normal funcionamiento, se expresan proteínas anómalas de membrana. Entonces, estos vigilantes las reconocen y saben que tienen que eliminar esa célula para que siga funcionando normalmente, no se reproduzca y se mantenga el funcionamiento del tejido. ¿Cuáles son las enfermedades típicas que se desarrollan con reacción de hipersensibilidad? Predominantemente con muerte celular por citotóxicos. Es típico de las enfermedades virales que sí generan efectos citopáticos. Algunos de esos efectos citopáticos de hecho los buscamos. La autoinmunidad, como la diabetes de tipo 1, ¿sí? Recuerden que las diabetes de tipo 1 se atacan las células del páncreas, las células beta del páncreas, y es muy importante en el rechazo de los injertos la presencia de los linfocitos CD8 reactivos. Acá les dejo de nuevo figuritas que explican lo que acabo de poner en la diapositiva anterior. Esta es la representación de enfermedades que se desarrollan mediadas por la inflamación, por los CD4, las presentadoras de antígenos,
le presentan los antígenos a los CD4, generan citocinas que generan inflamación y daño tisular. Y después tienen en esta figurita lo que es las enfermedades mediadas por los citotóxicos. Los presentadores de antígenos le presentan las proteínas anómalas o la misma célula, como está acá, muestra sus proteínas anómalas y entonces se genera la lisis de ese tejido, la lisis de esas células, ¿sí? Acá hay unas porinas, se generan unas porinas que rompen las membranas y se genera la muerte celular. Y acá lo que tienen es que, por ahí lo tienen muy presente, hay enfermedades que tienen reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 retardadas, que se producen a partir de la presentación de un antígeno de difícil erradicación, de un antígeno que burla muchos mecanismos del sistema inmune, como por ejemplo el bacilo de Koch de la tuberculosis, que como yo no puedo destruirlo por estas vías normales, lo que voy a tratar de hacer es contener ese antígeno. Entonces, las células presentadoras de antígenos juntos con los linfocitos CD4, en este caso helper de tipo 1, activan macrófagos, ven cómo salen los monocitos de la sangre y se activan con el interferón gamma y generan lo que ustedes conocen como granuloma. En este caso, un granuloma de tipo inmune, porque esto es un antígeno. Entonces, van a tener la típica disposición de un granuloma con el antígeno en el centro, si es que es visible o si es que está presente. Recuerden que en la sarcoidosis no encontramos. Las células gigantes multinucleadas que se dan a partir de la activación de muchos macrófagos por el interferón. Las células epitelioides, que son la clave para el diagnóstico de los granulomas de tipo inmune, son macrófagos activados, los epitelioides, estos que están acá, las células gigantes estas que están acá. Hay linfocitos, obviamente, todo el tiempo secretando este interferón para mantener la formación de este granuloma. Y después, dependiendo del tiempo de evolución, encontramos más o menos fibrosis alrededor de este granuloma. Todo esto para contener a este antígeno de difícil erradicación. Por último, les muestro cómo, en este caso, ustedes tienen un paciente que sufre una infección, como bien siempre les repetí en todo este Power, es necesario siempre la sensibilización primaria, siempre, para cualquiera de estas reacciones tiene que estar presente la sensibilización primaria, ya sea porque el paciente contrae o la paciente contrae una infección o por la inmunización que realicemos como personal de salud. La cuestión es que este paciente o esta paciente, 1 o 2 semanas después de haber sufrido la infección o la inmunización, nosotros vamos a poder determinar mediante estas inyecciones de antígenos microbianos, que yo les dejé como ejemplo la PPD, la prueba de la tuberculina, si el sistema inmune de ese paciente es competente o no es competente. Esto es muy importante de aclarar. Las pruebas las intradermoreacciones no me dicen nada sobre si ese paciente tiene o no tiene la infección, tiene o no tiene el antígeno actualmente en su organismo. Lo único que me dicen estas pruebas es si el sistema inmune de ese paciente o de esa paciente es competente o no es competente para reaccionar contra este antígeno y si tuvo o no tuvo ya contacto previo con ese antígeno
porque si la respuesta se desarrolla 24 a 48 horas después de inyectar el antígeno, significa que previamente ya estuvo sensibilizado. Entonces puedo evaluar las dos cosas. ¿Cómo lo evalúo? Generalmente se hace una marca, como está acá, ¿sí? En el lugar en el que se realizó la inyección, y nosotras esperamos ver hasta 48 horas después un área que vamos a medir, un área que le decimos indurada, un área edematosa que medimos. Según la medición que nos dé, vamos a decir, este paciente, esta paciente, tiene un sistema inmune hiperreactivo si esta medida es más allá de lo normal. Si es normal, decimos, tiene un sistema inmune reactivo, probablemente tuvo la infección, ya estuvo expuesto, o tú está vacunado, vacunada. Y si esta medida es menor de lo normal, decimos, esta paciente o este paciente no tiene un sistema inmune competente. Entonces no puede generar la respuesta inmune para atacar a este antígeno. Eso es muy importante a tener en cuenta. Nada nos dice del curso clínico actual de ese paciente. Solamente nos informa si hubo o no contacto previo con el antígeno y si en este momento el sistema inmune es competente o no es competente o es hiperreactivo. Acá les dejo una figurita con algunos de los efectos citopáticos que podemos buscar en algunas enfermedades para evidenciar que justamente hubo algún tipo de virus, bacteria, algo que sucedió, que la célula está muestra algo particular, característico de la presencia de ese antígeno. En este caso vean los cuerpos de Negri en el cerebelo, ¿sí? Los cuerpos de Negri típicos de la rabia. En este caso tienen inclusiones características en las células del dengue y de la chikungunya. Este es un corte de hepatocitos. Acá tenemos los cuerpos que se dicen los cuerpos de Finkelday del sarampión y los cuerpos de Guarnieri en las infecciones por el virus de la viruela. Ahí tienen todos tienen, en cada una de las células van a generar algo particular por el cual toman el nombre y que se pueden identificar o se pueden buscar para evidenciar que efectivamente ese tejido está infectado o está siendo atacado por determinado tipo de antígeno. Bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya servido. La bibliografía que utilicé es de fácil acceso, en este caso el ABAS y el Robin de patología. Cualquier duda, pregunta o comentario, pueden escribirlo y resolvemos la duda o volvemos a grabar lo que necesiten. Recuerden de revisar, sobre todo, pueden utilizar el ABAS, la inmunología normal para que se pueda entender el proceso patológico que se lleva a cabo en cada una de las reacciones de hipersensibilidad. Les mando un saludo a todos y nos vemos en cualquier otro momento.